Mucho se ha hablado en redes sociales del reporte de MIT acerca de que el 95% de los proyectos de inteligencia artificial en corporativos han fracasado. Esta palabra AI es enorme y está llena de humo en muchos casos. En Estados Unidos, empresas como Palantir han sido pioneros en hacer esas implementaciones con grandes empresas, incluso con gobiernos, y han tenido mucho éxito haciendo eso. Y la pregunta es, ¿cómo se implementa inteligencia artificial exitosamente en este contexto? Es difícil para un comprador decir y verdaderamente distinguir qué es AI, quién lo hace. Hoy decidí juntar a 3 emprendedores que están en la trinchera de ese reto. Alex de Ali Systems, Mao de Arkham y Matías de Bambi. Los 3 están implementando inteligencia artificial en grandes empresas en Latinoamérica y están aprendiendo en la trinchera qué cosas funcionan y qué cosas no. Nosotros vemos que en la TAM que uno necesita un onboarding, un soporte súper bueno. Tiene que haber un ejecutivo, un sponsor claro, que tenga un pain point, que sea mission critical para la organización. Cuando entro con mis clientes en Estados Unidos, hay un point solution para cada parte del stack. En Latinoamérica, tú estás construyendo el stack completo. Voy a abrir la conversación haciendo un diagnóstico de por qué es tan difícil implementar inteligencia artificial en corporativos y por qué a veces parece que la promesa es más grande de lo que se ve en la realidad. Pues todos hemos visto en Twitter, en LinkedIn, estas demos impresionantes de AI y nuevamente luego hay un abismo entre lo que se ve en la demo y lo que pasa realmente cuando tratas de implementar esto en una empresa de, no sé, 1,000, 10,000 empleados. Y creo que para los CEOs y CTOs que nos escuchan, pues ellos también, digamos, del lado de los corporativos o de las empresas, ellos también están metidos en esa tensión. Y hay como presión, ¿no?, de consejos directivos, de consejos ejecutivos, de hacer algo con inteligencia artificial, pero por otro lado, en la realidad operativa, pues los equipos o sistemas hacen que sea difícil llevar esto a la realidad. Así que quiero empezar preguntándote, Mao, en tu experiencia, ¿cuál es la mayor barrera para implementar AI en grandes empresas en Latinoamérica? Tanto desde el punto de vista del vendor, ¿no?, en este caso Arkham, como también del comprador, ¿no?, de tus clientes. Te hablo primero poniéndonos desde los zapatos de un CEO o CIO. Yo creo que esta palabra AI es enorme y está llena de humo en muchos casos. Entonces lo que yo observo como primera barrera es que hay un desconocimiento y una falta de estrategia muy clara en los corporativos, ¿no? Los boards, como dices, los boards hablan de AI, pero ¿qué precisamente dentro de este mundo de AI quieres implementar? ¿Un sistema de manufactura que te vaya a dar un mejor rendimiento en tu producción? ¿O quieres implementar un sistema de optimización de pricing? Yo creo que hay un tema claro de desconocimiento de las capacidades de la tecnología y cómo eso se traduce en una estrategia de negocio clara. Para mí eso es como que uno de los grandes retos a nivel de los corporativos. Y de eso se desprende, en mi opinión, pues la ausencia de casos de uso claro, con un ROI claro, y por último, la ausencia de las capacidades a nivel talento e infraestructura del negocio, datos, sistemas, readiness para implementar esos casos de uso. Entonces yo creo que esas 3 áreas para un corporativo se combinan y generan una tormenta perfecta en muchos casos de inacción, de escuchar esto por todos lados y al final no saber ni por dónde empezar. Eso es desde el lado del comprador. No sé si me paro aquí y Sí. el resto del equipo puede opinar sobre qué piensan desde el punto de vista del comprador. Eso es lo que yo observo estando muy de la mano con CEOs y CIOs. Alex, ¿qué ves tú en fábricas, en manufactura? Sí, yo diría, coincido completamente. Yo creo que hay primero un desconocimiento de las distintas técnicas. Obviamente AI es un término muy vasto que incluye muchísimo tipo de técnicas, aplicaciones, casos de uso. Y yo creo que desde el comprador, coincido, se sienten completamente overwhelmed, ¿no?, de la cantidad de vendors que les llegan diciendo que son una plataforma y son una solución de AI. Todo el mundo está marketeando como soy AI, ¿no? Y lo veo en mi industria. El que tiene una cámara que hace análisis de defectos es AI, el que hace un dashboard de analítica es AI, el que tiene una torre de control con alarmas es AI. Todos somos AI. Entonces es difícil para un comprador decir y verdaderamente distinguir qué es AI, quién lo hace y pues al fin y al cabo terminan digamos, como cumpliendo esta falacia de nunca llegar
a la tierra prometida de los beneficios que tiene la tecnología, porque hay una desconexión completa con el manejo de la expectativa de lo que es la tecnología, de lo que puede hacer, de lo que hace, el retorno que tiene, con lo que está ofertado en el mercado. Hay otros retos, obviamente, desde el otro lado, pero ese es el principal que veo del comprador. Sí, Mati. de hecho, yo ahí estoy muy de acuerdo. Nos pasa mucho que llegan a nosotros como clientes y como todos quieren AI, esto, ok, vamos a AI, hagamos AI, etcétera, etcétera. Y lo que pasa mucho es que, ok, dicen, ya, queremos AI, pero ¿qué quieren? No, es que tengo como estos 10 casos de uso que podríamos ocupar AI. Y es como, pero ok, ¿qué es lo que te duele de verdad? ¿Qué es lo que quieres arreglar ahora y qué es lo que te va a cambiar el revenue, el bottom line al final del día? Y ahí, de hecho, nosotros hacemos como mucho un trabajo consultivo de decir, ok, yo creo que el mejor proceso para implementar AI es implementémoslos en y después vamos tomando más procesos. Porque si no, si tomas los 10 procesos de una, creo que es muy difícil implementarlo porque también hay una curva de aprendizaje de cómo funciona la AI. La AI no es determinística, en el caso de Large Language Models, pasan muchas cosas que muchas veces no están enterados. Les llegan clientes a quienes le dicen, no, todavía no estás listo, mejor no hay que trabajar juntos todavía. Yo 100%, y de hecho lo he aprendido a filtrar en quienes verdaderamente tienen una estrategia seria sobre la inteligencia artificial y quién se quiere poner una medallita y decir en la junta que hice AI, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo filtras? Lo primero es, hay un comité de inteligencia artificial formal, estructurado en la organización, con C-Level Champions que están apoyando un proyecto donde hay ceremonias, donde hay una estrategia clara, donde hay casos de uso definido, donde hay OKRs, donde hay KPIs, digamos, a nivel estratégico. Eso para mí es un gran indicador de la seriedad de una empresa sobre su estrategia de inteligencia artificial. Y yo creo que lo segundo diría mucho sobre la inversión histórica, sobre la digitalización, ¿no? Porque al final, digamos, yo creo que la capa de la aplicación y de la inteligencia no es nada sin toda la fibra conectora que está por debajo, que es, tengo mis datos digitalizados, están en tiempo real, están en un data lake, en un historian, donde están agregados. Entonces, si la empresa históricamente ha invertido en soluciones que le permitan poder tener una infraestructura para poder construir, o si están en pañales, o sea, literalmente en cero, no hay nada, todo es manual, Excel, papel. Entonces, esos son para mí los dos criterios como de madurez sobre la inteligencia artificial que utilizo. Alex, mencionaste datos digitalizados, data lakes. Justo es una de las cosas en las que Mau, ustedes en Arkham ayudan a las empresas a armar. Me pregunto, de 10 empresas grandes, quizás corporativos o mid-market que te cruzas, ¿cuántas tienen eso armado? O siquiera iniciado. Sí, yo ahorita que Alex daba su ejemplo, yo difería un poco porque quizá el cliente de Alex es un corporativo mucho más grande. Nuestro cliente son enterprises, no son corporaciones, son empresas grandes que pues, tienen pues, una escala significativa, pero por diferentes razones sus datos están fragmentados. Entonces, cuando llegamos, no hay un comité de inteligencia artificial. O sea, ese momento no ha llegado en la evolución del negocio. Entonces, lo que hacemos nosotros para piggyback un poco lo que mencionaba Alex, como filtramos nosotros es, tiene que haber un ejecutivo, un sponsor claro, que tenga un pain point, que sea mission critical para la organización, que mueva un elemento claro del P&L para nosotros poder engage. Ese es como el primer check. Y el segundo check, respondiendo a tu pregunta, de 10 empresas a las que vamos o de 100 empresas a las que vamos, yo diría que un grupo importante, el 80% ya han empezado a hacer algo de data warehousing, a arreglar sus datos, pero como son corporativos que crecen rápidamente, terminan con muchas áreas de negocio aún desconectadas. Entonces yo te diría que en Latinoamérica sí ha habido una evolución importante en organización de datos en los últimos 10 años,
Pero ya de ahí a llevar esos datos a la organización requerida para implementar casos de uso con AI ready to go, casi cero. Entonces, y ahí es donde nosotros entra nuestra propuesta de valor. Eso es lo que nosotros estamos observando en el mercado en ese sentido. Me gustaría hacer una pregunta más contextual. Quizás es ir a un detalle técnico, pero ¿es implementar AI es más difícil que SaaS tradicional? ¿Es diferente a los retos que han tenido empresas de SaaS en el pasado? ¿O hay algo particular de AI que hace que sea mucho más difícil y que salga un reporte como el del MIT, que suena súper alarmante, ¿no? 95% de los proyectos fracasan. No, la verdad es que sí. Igual nosotros vemos que, especialmente en LATAM, que uno necesita un onboarding y un soporte súper bueno, siempre han habido este problema con el SaaS de LATAM. Y por eso el SaaS de LATAM uno no ve tantos, existen, especialmente en Brasil, pero no ve tantas empresas llegando a 100, 200 ARR todos los años, por lo menos, como sí podemos ver en Estados Unidos. Pero con AI pasa un poco como diferente, que al final la AI están tomando las riendas de tu negocio, por lo menos en nuestro caso. Entonces, el soporte es mucho más exigente en el sentido de, hey, o sea, si es que la AI está alucinando, está haciendo algo mal, es esperable que tú lo contestes en 5 minutos. O sea, yo si fuera la contraparte del cliente, yo necesito que esto se arregle en 5 minutos. Entonces, por eso es tan importante este periodo de implementación que uno dice que le va enseñando al cliente a tener autonomía sobre la plataforma, porque al final del día eso termina siendo mucho más difícil el implementar AI. Y de hecho, por eso nosotros tenemos este SDE que básicamente va a la empresa y le recomienda los mejores procesos y le implementa el AI por ellos, y también les enseña, que también es súper importante evangelizar todo lo que son los agentes, cómo son los contextos, y al final la tecnología está súper avanzada y creo que hoy en día es un problema de ingeniería esto, es un problema de context engineering, antes era prompt engineering, pero creo que es mucho más de context engineering, y ahí creo que entra muy bien lo que hace Mau, que al final hay mucho contexto que nosotros no sabemos y no tenemos en el CRM, no tenemos en muchos lados, que todo el negocio lo sabe, que puede estar en un mensaje de Slack, puede estar en un Notion, etcétera, etcétera, y creo que es importante poder manejar ese contexto bien para todos los clientes. Hay una reflexión que yo me he hecho también, digamos, como de un contexto regional importante. O sea, y a tu pregunta, indudablemente sí, es más difícil AI, pero es incluso más difícil en Latinoamérica. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno ve, digamos, como el mercado y el contexto americano, y yo cuando entro con mis clientes en Estados Unidos, hay un point solution para cada parte del stack que es experto en el player de los datos de OT, el player de los datos de IT, el player de ciberseguridad, el player que te hace el data lake. Entonces, y tú juegas exactamente, tú eres una pieza de este stack, ¿no? En Latinoamérica, tú estás construyendo el stack completo. Todo el stack. Tú llegas y es decir, yo como empresa soy tu base conectora, soy tu integrador, soy tu ciberseguridad, soy tu inteligencia, soy tu capa. Entonces, ¿cómo? Estamos construyendo para el stack entero. Uno como organización es increíblemente retador porque hay un context switching empresarial importante de poder tener capacidad y ser excelente operativamente en cada uno de estos niveles. Dos, o sea, y bueno, y creo que al final salimos mejor parados porque nos prepara como organización si logramos salir de este agujero de poder verdaderamente entregar la solución, pero siento que es un nuance interesantísimo, muy regional, que hace que construir inteligencia artificial sea mucho más compleja que en otras regiones. Creo que hay un, además de todo lo que acaban de mencionar, hay un elemento humano latinoamericano muy puntual. Les doy un ejemplo. Hace una semana me buscó una ejecutiva de una empresa con la que trabajamos a decirme, oye, necesito empezar a armar el plan de digital transformation de la empresa. Llevamos 8 meses trabajando con esta empresa, hemos tenido una atracción increíble. Entra esta persona hace 3 meses, ve que estamos entregando resultados y no es algo muy común de otros mercados. Hemos construido una muy buena relación y me busca a mí personalmente decirme, oye, ayúdame a darme guía sobre cómo estructuro, cómo acelero este proceso de cambio organizacional.
¿Y qué le dices como founder? Le vas a decir, no, o sea, no me voy a sentar contigo a darte coaching, organización. Sí. Absolutamente, voy contigo y te digo y te armo el documento y te digo, esto es lo que pienso que debes hacer. Entonces, creo que trabajas a nivel de todo el stack y también trabajas a nivel del stack humano para poder acelerar ese cambio. Es muy interesante la dinámica en la TAM. Totalmente. Y ahí de hecho quiero agregar que es muy desgastante como empresa y de hecho a nosotros nos desgasta mucho hacer eso, pero también es muy gratificante en el sentido de que uno mejora mucho más el producto porque uno está muy, muy, muy anexado con el cliente. O sea, yo sé cómo se llama cada persona de la empresa, yo sé cuáles son los problemas, cuáles son los pain points, cuáles son los dolores con nuestro producto y cuáles son los dolores hacia afuera que necesitan resolver. Y creo que ese no lo tiene el típico SaaS Product-led Growth que hay en Estados Unidos y creo que ese es una ventaja que es como nuestro talón de Aquiles, pero también es nuestra ventaja que tenemos el loop de producto. Nosotros no tenemos ingeniero en producto. Ya somos, no sé, 20 desarrolladores, 70 personas en la empresa y no tenemos ingenieros de producto porque los desarrolladores están hablando con el cliente final, el de venta, el de operaciones, todos. En los últimos meses he conversado con muchos directivos de grandes empresas en Latinoamérica. Y todos me dicen lo mismo. La mayoría de proyectos de inteligencia artificial suenan lindos en el pitch, pero no llegan a resultados. Consultorías, integraciones, reuniones y meses después, las decisiones siguen tomándose con las hojas de cálculo que tanto tiempo nos toman preparar. Ese es el costo oculto de la complejidad. No es solo dinero, sino que pierdes velocidad para ganar. Por eso, estoy feliz de presentarte a Arcam, el patrocinador de este episodio. Arcam es una plataforma que unifica todos tus sistemas en una sola fuente confiable de datos y les aplica inteligencia artificial lista para operar. Cuando hablé con su fundador, Mao Sepúlveda, me contó que buscan aplicaciones reales en el menor tiempo posible. Eso se traduce en pronósticos de ventas, alertas de inventarios, cierres financieros y reportes contables automáticos, entre otros casos de uso que impactan directamente en tus resultados. Todo esto con datos en tiempo real y en los que todos confían. Eso es lo que me gusta de Arcam. No solo venden software, sino que entregan resultados operativos. Rápido y listo para escalar en la era de la inteligencia artificial. Si quieres verlo en tu empresa, visita arcam.tech/startupeable y agenda una demo. Arcam es ARKHAM. Ahora sí, de vuelta al episodio. Mao, para cerrar esta primera sección, quiero hacer doble clic en este ejemplo que cuentas con esa clienta. Y bueno, es una pregunta abierta igual a todos, pero si fueran CIO de una de estas empresas grandes, empezando a pensar o a planificar qué hacer con inteligencia artificial, ¿cuál sería su primer movimiento? ¿Qué creen que deberían de tener resueltos antes de ir a buscar a un vendor como ustedes? A nivel C-Level, nosotros la forma en la que vamos al mercado es siempre entrar con el C-Level, o CEO, CFO, COO, CIO. Pero a nivel CIO, lo que yo quería es primero asegurarme que el C-Level está alineado con una estrategia clara sobre lo que se quiere lograr. Porque pues si es AI, ¿qué es? Es ML tradicional. Queremos implementar forecasting o detección de anomalías en una línea de producción. Es un agent de customer service y por eso me voy con alguna solución de ese estilo. Como que yo creo que hay un tema primero de definición de prioridades que antes de hacer nada yo como CIO trataría de definir con mucha claridad y sobre esas prioridades ya digo, bueno, para atacar esa prioridad, ¿cuál es el caso de uso? ¿Cómo se ve la solución? Y desde esa solución, desde ese end state me voy hacia atrás y digo, bueno, ¿qué datos necesito para esa solución? ¿Cómo tengo que organizar los datos para esa solución? Y después, ¿qué aplicativo me entrega la solución por completo? Y cuando hago esos 3-4 pasos del framework de integración de datos, transformación y definición de los aplicativos, pues ya termino con un roadmap claro de cuáles son los vendors, cuáles son los casos de uso y cuáles son los equipos que van a implementar la solución dentro de la empresa y que van a vivir la solución en el día a día. Pero para mí arrancas desde la alineación, desde el punto de vista estratégico del negocio. Si eso no está muy complicado. Yo haría algo un poquito, y de repente suena hasta como provocador, pero o sea, creo que uno no puede hacer una estrategia de algo que no conoce.
Y creo que Buen una punto. cosa que yo haría es literalmente encerrar a toda la organización, no me importa si son 5,000, 10,000 personas, a un 2-day offsite, puede ser virtual, en donde todos tengamos que construir un agente desde cero para cualquier caso de uso y literalmente darle las herramientas para poder jugar con la tecnología, experimentar y ver específicamente qué capacidades tiene, porque creo que hay un tema de la mitificación sobre la tecnología que hasta que no la conoces y no la utilizas y no la pones en práctica, no la entiendes. Entonces, yo creo que muchos corporativos sufren, yo estoy completamente alineado con Mau, que hay que hacer una estrategia, pero no, esa estrategia tiene que basarse sobre el conocimiento real sobre la tecnología y yo creo que eso sucede nada más cuando la aplicas. Ahora sí, metámonos más a los detalles de lo que voy a llamar el playbook, ¿no? Cómo llevan sus productos, sus soluciones a implementarlas en sus clientes. Y les cuento, empiezo contándoles lo que yo veo cuando hablo sobre todo con CIOs o directores de áreas digitales o áreas de innovación en corporativos. Es que me dicen, oye, he visto decenas de demos de inteligencia artificial muy prometedoras. Creo que Alex contaba de como los clientes diciendo que hay miles de soluciones, todos les venden AI. Pero me dicen, no, en la práctica realmente son muy pocos los que tienen la capacidad de implementar y llevar esa promesa a producción. Lo que me gustaría es entender, antes de diagnosticar dónde es que fracasan estos proyectos, que me ayuden a entender cómo es el proceso, digamos, de llevar esta prueba de concepto o este proyecto de inteligencia artificial desde una conversación hasta producción. No sé, Mati, si quieres contar un poco a grandes rasgos cómo es lo que ven en su caso. Sí, nosotros lo que hacemos un poco es llevar este como mismo concepto que existía en el software, solo que lo llamamos a inteligencia artificial, que es como el MVP, ¿ya? Y crear este MVP y lo más rápido posible, que nosotros lo hacemos, le decimos un proof of concept, ¿ya? Y creamos este proof of concept en un principio con la empresa y decimos, hey, acá no hay ningún commitment, nosotros lo hacemos rápido, tenemos muchas herramientas internas y también que se las damos al cliente para que ellos puedan deployar rápido todo su agente y que nosotros también lo podamos hacer por ellos. Y después de ese POC ya llegamos a un contrato formal, ¿ya? Y ese POC generalmente es súper, uno ya se mete dentro de la empresa, entiende la empresa y le da un poco como una consultoría de qué es lo que necesita la empresa y qué es lo que no necesita. Y muchas veces la empresa necesita 20 cosas, pero nosotros empezamos con la más chica y la que mayor tenga impacto. Después de eso ya es mucho evangelizar, enseñarle al cliente qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué es un prompt, qué son las toolcodes, qué es un knowledge base, que es como el rack que tiene por detrás y cómo va a ir monitoreando su inteligencia artificial, que creo que esa es como para mí la parte más importante, porque en tus pruebas está todo bien y hiciste tu eval, sí está todo bien, pero en la práctica hay muchos casos borde. Entonces al final del día uno tiene que ir monitoreando, tener las alertas suficientes para ir subiendo eso. Y también lo que estamos haciendo nosotros es haciendo como una plataforma que sea como un poco healing, que al final como que va alimentando la inteligencia artificial con los casos que él ha errado, ¿ya? Y le preguntamos al cliente como proactivamente como, hey, en este caso no lo hiciste tan bien porque, no sé, inventaste algo o no lo pasaste a un humano o lo tuviste que pasar a un humano porque no lo pudiste hacer. Entonces nosotros te vamos a preguntar, hey, ¿cuál es esta información para tenerlo para la próxima vez que yo lo sepa, saber de eso? Entonces, entre antes esté en producción, antes tienes esos casos borde y mayor va a ser el éxito. Y solo va a ir mejorando. De hecho, tenemos un cliente que mejoró como 60% de un año a otro porque la gente fue mejorando y fue entendiendo más cosas sobre sus clientes. Entonces, también eso es bien interesante. Alex, en tu experiencia en este proceso, me imagino que Nali debe tener algunas similitudes. ¿Qué es lo que mata los proyectos? ¿O qué es lo que hace que falle una implementación? ¿Es más técnico, integraciones, no sé, disponibilidad de datos? ¿O es más organizacional, quizás político? Mira, hay varias cosas que te diría. Yo voy a utilizar la metáfora de uno cuando está buscando una pareja de largo plazo, una relación, ¿no? Cuando uno se va a casar. Si tú vas al bar, ¿no? Y
lo primero que tienes que hacer es filtrar quién está ahí para pasar una buena noche si te quieres casar, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo poder, de lado y lado, clasificar quién está ahí para el largo plazo. O sea, quién tiene una estrategia seria, quién quiere expandir y quién quiere mostrar una medallita y ganarse un premio en 6 meses y quién verdaderamente está construyendo la estrategia los próximos 10 años. Entonces, ¿por qué a veces nos quedamos, yo le llamo el pilot purgatory, o sea, es porque no hay una seriedad de lado y lado sobre quiénes están ahí for the long term. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es filtrar a los clientes en quién está construyendo una relación de largo plazo y quién tiene un compromiso real sobre eso. La mejor manera de filtrar eso, y yo creo que como organización un poquito más joven y más desesperada de conseguir revenue, hicimos muchas cosas gratis, ya no, o sea, y pusimos una línea en la arena y decimos, oye, tienes que tener aquí un compromiso. O sea, así sea nominal, para mí eso demuestra que tienes skin in the game y vas a poner un esfuerzo real sobre que este proyecto sea un éxito porque estás poniéndole tus recursos, tiempo, dinero, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo primero. Yo creo que el otro criterio que utilizaría tiene que ver con el tema del championship, que creo que lo hablaba en un principio Mau, es si esto no tiene un executive championship que está en la junta directiva de la organización, difícilmente va a ser un proyecto que va a escalar, porque puedes tener un éxito en un caso de uso, en un workflow muy determinado, pero si eso no está respaldado por una estrategia mayor, por un SVP que tiene todo el presupuesto para poder escalar esto en toda la organización y replicar este caso, entonces tu proyecto se va a quedar ahí, en ese proyectico pequeño de un solo caso con un ROI limitado. Entonces, poder asegurar ese championship y filtrarlo, digamos, de manera anticipada, creo que garantiza el criterio. Y lo último que diría, que hablamos al principio, tiene que ver un tema de manejo de expectativas. Nosotros no podemos vender en ninguna manera, o sea, un proyecto como una panacea de me va a resolver, no sé, en mi caso, la fábrica ahora va a hablar, actuar sola, va a empezar a producir sin gente, pues eso no es una realidad, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo yo puedo documentar en blanco y negro qué es lo que voy a lograr con este proyecto? Voy a hacer A, voy a hacer B, voy a hacer C, lo escribo, estamos de acuerdo, perfecto, estos son el impacto medible que va a tener este proyecto, estamos de acuerdo, lo firmamos y de esa manera, digamos, hay expectativas claras, documentadas, que luego puedes mirar hacia atrás en 3, en 6 meses y decir, oye, ¿lo cumplí o no lo cumplí? Entonces yo diría que esos son los 3 criterios de por qué se quedan en el purgatorio los pilotos. Mau, más a nivel práctico, ¿qué hacen ustedes desde que se firma esa prueba de concepto para aumentar las chances de llegar a producción? Porque hemos hablado de, creo que también Mati mencionó Forward Deploy Engineering, creo que ustedes también hacen eso. Entonces, explícanos un poco qué tanto se meten, digamos, a la cocina de cierta forma para ayudar al cocinero a cocinar, ¿no? Que en este caso es su cliente. Brother, ¿qué no hacemos? Yo creo que Alex, dale el clavo. O sea, ahorita les cuento una historia muy particular, pero en términos del proceso, nosotros primero somos, alineados a lo que mencionaba Alex, somos muy cuidadosos de por dónde entramos a la empresa, porque puedes tener 2 executive sponsors, puedes tener un área de finanzas donde estás resolviendo un caso de uso como reconciliaciones, o tienes un área como comercial donde vas a resolver un caso de uso como pricing. Para nosotros es como extremadamente estratégico por dónde entramos, porque en América Latina hay una dinámica política muy particular de si entras por el lugar correcto, tus chances de cierre son 10x de entrar por el lugar incorrecto, para siempre. Entonces, buscamos analizar muy bien la cuenta antes de decir, ok, aquí vamos a hacer el POC. Ese es el paso 1. Y luego, en la práctica, o sea, literalmente entendemos el caso de uso y a lo que se quiere llegar y dedicamos un ingeniero, un data scientist o un data engineer que entra con el cliente y hace la implementación de ese POC hand in hand, y si se tiene que ir a las oficinas del cliente a sentarse para establecer las conexiones, lo hace. O sea,
vamos above and beyond para poder conseguir esa conexión con los datos y después para trabajar de la mano con el cliente para modelar los datos en ese POC para que rápidamente puedan estar correctos y de ahí desplegar la solución. Y ahí la AI ayuda, pero la verdad es que esto es un proceso humano donde tienes que entrar, validar la información, asegurar que todo está cuadrando con historicals para que después cuando vayas a desplegar un agente que te analiza datos, para después cuando vayas a hacer un modelo de pronósticos donde puedas tener resúmenes con nivel generativo, minimices los errores de los issues no determinísticos de los agentes y tengas una solución que si el VP de finanzas o el VP comercial o el CEO le hacen la misma pregunta, siempre vas a tener los chances de que la respuesta va a ser la correcta, ¿no? Como que ese es el litmus test de si va a funcionar o no. Entonces, nosotros por eso tenemos que ir con cuentas grandes, por eso tenemos que ir con cuentas que se puedan expandir muy significativamente, porque ese proceso de entrar a la cuenta, entender el pain point y modelar los datos, hacer la integración para que ese POC sea un éxito rotundo, es intenso. Y no tiene... Hoy yo no veo otra forma, como tú decías al inicio de la conversación, yo no veo otra forma en la cual estos enterprises puedan ver un cambio rápido si no dedicas ingenieros o recursos de Arkham que vivan la misión y que digan, voy y resuelvo esto porque si no, no nos ganamos la cuenta. Hey, Mao, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes lo hacen todo en la infraestructura de ellos o también tienen infraestructura ustedes que están conectados como con ustedes? Nosotros tenemos, en el fondo, Arkham es un data lakehouse dedicado para cada cliente y tenemos las dos vertientes. Tenemos un modelo de Managed Infrastructure para los clientes que no tengan ni siquiera un data lakehouse y les damos todo out of the box dentro de la nube de AWS y manejado vía nuestro UI. Y para corporativos más grandes que ya están desplegados en un Snowflake o en un Databricks o ya tienen su infraestructura en AWS o en Azure, hacemos deployment dentro de su infra. Tenemos las dos modalidades. No arrancamos con esta segunda en el día 1. Esto fue un reto técnico mucho mayor. Arrancamos con Managed Infrastructure al inicio. Perfecto. Que el otro día, de hecho, me llegué un problema con un corporativo que efectivamente era muy lento el proceso de que te dejen la entrada al Data Lake. Y en verdad era un proceso de meses y meses y nosotros avanzamos súper rápido. Entonces, como que al final ya casi que no overwhelmed con la cantidad de tiempo y la cantidad de trabas que había, que deshicimos el deal porque dijimos como no, en verdad no podemos con estos tiempos. Sí. Yo creo que un punto ahí, Mati, es un súper buen punto y como que un criterio también de preclasificación del cliente. Nosotros antes de implementar, o sea, antes de hacer una propuesta, nosotros pedimos 2 reuniones como completamente mandatory. O sea, la primera es poder sentarnos con el champion, o sea, antes de poder avanzar en el piloto. Y la segunda es poder tener una revisión de ciberseguridad y TOT para validar que haya feasibility en términos de la conectividad y la documentación y el readiness que nosotros tenemos como organización para poder trabajar dentro de sus datos. Porque de acuerdo, creo que a veces te vas en ese rabbit hole profundo y resulta que no tenías un requerimiento, no tenías un certificado y pues los dos perdieron horas de tiempo en eso. Entonces yo creo que agregaría a ese punto tener ese check previo a empezar cualquier proyecto. Totalmente. Entre mi trabajo como inversionista y startupeable, hay días en los que tengo 1000 cosas abiertas. No en la computadora, sino en la cabeza. Ideas, decisiones, pendientes, todos dando vueltas al mismo tiempo. Con el tiempo, entendí que el problema no era tener mucho trabajo, sino la falta de un sistema para pensar mejor. Ahí fue que Notion se convirtió en mi segundo cerebro. Un solo lugar donde puedo bajar todo lo que tengo en la cabeza, priorizar y avanzar sin fricción. Y con Notion AI pasó de ser un lugar para tomar notas a un lugar que piensa conmigo. Ahora no solo escribo, Notion AI me ayuda a preparar entrevistas, organizar ideas e incluso responder las dudas de mi equipo, usando todo el contexto que ya tengo allí guardado. Eso es apalancarte de verdad. No solo guardar información, sino usarla para avanzar más rápido. Y por eso me emocionó colaborar con Notion. Lo uso literalmente todos los días. Y si eres emprendedor
probablemente tú también lo necesites. Así que te dejo 3 meses gratis del plan Business con IA ilimitada en el link de la descripción del episodio. Ahora sí, volvamos al episodio. Mencionaban los tiempos y me hizo acordar una conversación que tenía la semana pasada con un emprendedor haciendo AI para aseguradoras en México. Y me estaba contando de la frustración de cómo lo pateaban por áreas, ¿no? para una prueba de seguridad, y el checklist de, me dijo, hojas o cientos de preguntas que nunca había visto en su vida. ¿Cómo manejan esa parte política de la implementación? ¿Hay forma de acelerarla o es cuestión de tener paciencia y no desesperar? Yo diría que depende del tamaño y la madurez del cliente. Cuando vas a una empresa, vamos que haga unos entre 400 y 500 millones de dólares enterprise, todavía no corporativo tan grande, esto puede ser una empresa familiar, una empresa que tenga un brand internacional, pero que sea de un grupo local o manejada por un grupo local. La experiencia es que esas empresas se mueven con mucho más rapidez porque hay una decisión más command and control desde el C-level. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es rápido, como que desde el día uno, si miran lo que decía Alex, quizá no tan sofisticado, porque claramente Alex ya está en un stage un poco diferente al nuestro. Nosotros todavía hacemos POCs y, o sea, ahorita les cuento para de historias. Que hago lo que sea, por favor. Pero bueno, pero en esos casos, desde el día uno pedimos todos los requerimientos de seguridad, les pasamos la última versión de nuestro pentesting, como que ya tenemos ese playbook armadito, pero en el caso de enterprises un poco más pequeñas, digamos, yo siento que en la TAM es mucho más command and control, y si el CEO se quiere mover, hay mucha decisión desde arriba. Por otro lado, si te vas, por ejemplo, a transnacionales con operaciones locales en México, no importa que hayas pasado por el C-Level, vas a tener que pasar por el Global CISO y vas a tener que pasar por todos los procesos estandarizados, y te pudiste haber echado 4 meses en el POC, esto te va a tardar 6 solamente en cerrar. Entonces, yo creo que tienes que ser muy consciente sobre a qué mercado estás apuntando y cuándo es el right timing para entrar en esos diferentes mercados, porque te puedes terminar, como dice Matías, diciendo, no voy a avanzar porque llevo 1 año y medio en este deal. No queremos caer ahí nosotros. A nivel de integraciones, ¿cuánto de su trabajo termina siendo, llamémosle, plomería versus AI, propiamente dicho? Mati, ¿qué ven ustedes en Bambi? En verdad, nosotros sí le exigimos al cliente como un mínimo de plomería, como de datos, por decirlo así. O sea, nosotros nos integramos con lo que quieras, ¿ya? Y si es un data lake, si es una API, si es absolutamente lo que quieras. Pero lo tienes que exponer de una manera entendible para la AI. O sea, nosotros no vamos a parsear tu llamado de API de las 800.000 filas que llega la API y se la vamos a entregar a la AI raw. Obviamente no lo vamos a hacer. Entonces sí pedimos que esos datos, como al igual como nosotros estamos dando los datos también de vuelta al consumidor, también pedimos que esos datos estén bien parseados. Y creo que eso es bien importante. Entonces tiene que haber un owner ahí que tú sepas a quién le puedes decir y apuntar y decir como, hey, mira, vamos a lanzar esta semana, entonces necesito esto, ya listo, perfecto, y empieza a avanzar rápido. Es distinto con un poco como con la compañía que decía Mao, que es como más multinacional. Creo que ahí hay que ser mucho más plomería, pero avanzan a otros ritmos también. Entonces también es todo distinto, y creo que el precio también hay que saber cobrar bien. Creo que eso nosotros lo hemos hecho mal con ese tipo como de compañías nacionales, que al final, o sea, yo pensaba terminar el deal en 3 semanas, entonces le cobré X, y en verdad, si es que el deal se me alargó 1 año y medio y estoy con ingenieros sabiendo cosas de seguridad y todo, o sea, le dieron cobrado 5X. Igual me negociaron el precio, o sea, te negocian porque te van a negociar nomás. Algo interesante de todo lo que mencionan es que ese proceso de implementar y llevar AI de un demo, de una prueba de concepto a producción, no es solo ingeniería o producto, sino tiene mucho de operación, de cómo
planeas el proyecto, me imagino, escoger a la gente correcta para ir al cliente. ¿Algún aprendizaje acerca de eso? Me pregunto incluso detalles como, no sé, empezamos en Zoom y la verdad que no, tengo que ir al cliente porque eso impacta en la velocidad de ese proceso no sé, me hace ser 2 veces más rápido. ¿Qué ves tú? En tu caso, Alex, que aparte ustedes van a manufactura, así que me imagino que en su caso estar en persona tiene mucho más valor todavía. No, totalmente. Mira, yo me quito el sombrero con nuestros Forward Deployment Engineers porque son como tú decías, son plomeros, pues están arreglando tomerías, viendo workflows, son psicólogos porque están escuchando los clientes y sus problemas y son como antropólogos también porque están entendiendo las jerarquías de poder de una organización para poder moverla correctamente, digamos, para que el proyecto se ejecute cuando se necesita. Y son race car drivers de la Fórmula 1 porque además tienen que hacer todo esto a una velocidad de la luz. Yo siempre comparo nuestro proceso de deployment como cuando uno le cambia las llantas al carro de la Fórmula 1, tiene que tener roles y responsabilidades claras, tiene que tener un proceso de handover entre un área y otra muy claro, criterios definidos y un proceso muy establecido y muy aceitado para que funcione de la manera adecuada. Yo creo que algo importante, digamos, que vale la pena mencionar es el tema de los incentivos. Yo creo que todo equipo de Forward Deployment tiene que tener incentivos alineados a la velocidad y a la calidad. Entonces, siempre y cuando, digamos, puedan entregarlos de esa manera, vamos a tener un equipo que está incentivado para trabajar y cumplir los acuerdos que estamos logrando. Yo creo que, digamos, también en nuestro caso al menos, esto es un equipo multidisciplinario. O sea, pasa desde un data engineer hasta un factory automation engineer que tiene que ver la conectividad con un PLC o con un controlador de una máquina, hasta alguien que tiene que revisar seguridad en una red OT, hasta alguien que tiene que hacer una integración con un ERP. Entonces, hay mucho, digamos, interacciones entre un equipo y otro. Y lo que no podemos tener es una cultura de pasarnos la pelota, ¿no? Y de buscar quién tiene la pelotita en este momento para ver dónde está, ¿no? O sea, de verdad tiene que haber un sistema de una cultura compartida de éxito y que todos los incentivos estén alineados para que sea una colaboración verdaderamente constructiva y que el equipo, todo el mundo esté remando hacia la misma manera. Pero bueno, creo que nosotros estamos todavía en este proceso de descubrimiento de nuestro deployment. Hemos cambiado nuestro deployment playbook, yo creo que 6 veces desde que empezó la empresa. Seguimos mejorando, no está todavía al 100 y creo que es un sistema de mejoramiento continuo que pues seguimos iterando sobre él. Así que pues nada, todos los que estén en este camino, mis respetos, pero también con mi simpatía, porque sí es difícil y es complejo y tienes que manejar muchísimas pelotas y que no se te caiga ninguna al tiempo y luego manejar al cliente. Entonces, bueno, mucho que hacer y la operación es crítico. Entonces, los mejores hires que nosotros hemos tenido vienen, digamos, de un perfil que es muy ops heavy, o sea, por ejemplo, de supply chain, de logística, de delivery, digamos, personas que están orientados mucho a proceso, mucho orientados a ser detallistas. Me da risa, Alex, lo que dices de antropólogos y psicólogos, porque hace un par de meses conocí acá en San Francisco a unos chicos ex-Palantir y les preguntaba, oye, ¿cómo es que han tenido tanto éxito implementando en industrias tan tradicionales y gobiernos, ¿no? Cuando yo conozco a la gente de Palantir y veo, no sé, a Alex Karp, ¿no? Que es el CEO, y se ve gente súper nerd, súper quirky, que le costaría interactuar con gente, ¿no? Y me decía, yo creo que lo que hacemos muy bien en Palantir es que fingimos que nos importa la gente. Y me contaba que cuando recién entran les dan un libro que se llama... Ay, estoy olvidándome el nombre. Pero es un libro acerca de impro. Exacto, lo acaba de decir Mau. Y me dice, leemos el libro y aprendemos a pretender que en verdad somos empáticos cuando no lo somos. Algo gracioso, pero que refleja un poco que es un perfil complejo, ¿no? Entre ingeniería, ¿no? Y procesos, el que tiene que ir a estas empresas a implementar AI.
Mati, mencionabas también el perfil de la gente que hace forward deploy en Bambi. ¿Algo más que veas de cómo funcionan esos perfiles que les ha funcionado a ustedes? Sí, generalmente a nosotros nos gustan bastante el perfil que sea como el desarrollador frustrado, por decirlo así, son dos alternativas. Sabía desarrollar desde antes y la verdad que no le gustaba tanto desarrollar y le gustaba más como interactuar con personas y la verdad que tiene una habilidad de desarrollar pero no quiere ser software engineer. Ese es como el primer perfil y el segundo perfil es al revés, que no hizo una carrera de software engineer como tal, pero le encanta desarrollar y se quiere arrepiente. desarrollar más y dice, no, ¿por qué estudié negocios si quiero desarrollar? Entonces esos dos perfiles calzan muy bien, como el desarrollador que no quiere ser desarrollador y el no desarrollador que quiere ser desarrollador. Creo que son dos perfiles muy, muy buenos para el FDE. Qué gracioso. Hablabas del proceso de educación a los clientes antes. ¿Qué tan crítico es entrenar o capacitar a los empleados de tus clientes y quién toma el liderazgo de ese trabajo? ¿Es Arcan mismo o es el cliente? Y me refiero, hablo más en contexto, esta idea de change management. Al final de cuentas, las tecnologías que están implementando ustedes no es un Office, es algo que va en el core del negocio y por lo tanto impacta en el trabajo de muchas personas y muchas áreas. Sí, totalmente. Mira, lo que nosotros hacemos es, vía nuestra metodología con los forward deploys, el forward deploy se convierte durante ese proceso de implementación en uno más del equipo del cliente. O sea, está en sus canales de WhatsApp. Para los que tienen Microsoft Teams, nos subimos a su Microsoft Teams. O sea, nos convertimos en ese aliado para resolver ese primer pain point, de ese beachhead con el que entramos al negocio. Y para nosotros, más allá de hacer workshops, que funciona, creo que ese proceso formal de educación funciona en the long term, pero lo que nos parece más práctico es que desde el día 1, el forward deploy, trabajando de la mano de la gente que vive el pain, les empieza a mostrar los resultados, les empieza a mostrar cómo funciona la plataforma y lo sube al producto para que ellos mismos empiecen a vivir de primera mano cómo con el producto pueden resolver sus retos. Y para mí esa es como la clave, como el proceso más crítico para alcanzar esa educación. O sea, y más evangelización. 100%, evangelización, pero evangelización con el resultados. producto. O sea, sí, tiene que ser con el producto, tiene que ser viviendo el producto y los resultados de primera mano. Eso es como... Y por eso es que el POC para nosotros es tan crítico, porque desde que podemos arrancar con el POC, creamos un canal de WhatsApp, creamos un canal de Microsoft Teams, y ahí buscamos hacer las conexiones y que rápido vean valor, cómo con el producto pueden cambiar, digamos, la forma en la que operan. Ese para mí es como el path más crítico. Y después, creo que no es nada menor de vuelta como que estos elementos culturales de la TAM. Lo que nosotros hacemos también es un track donde o yo o mi equipo de BD establece una relación súper estrecha con el C-Level. Nuevamente, estamos en WhatsApp, estamos en una llamada a distancia, me marcan el domingo a las 8 de la noche y necesitan que su sobrino mueva su e-commerce de Wix a Shopify. Lo ayudamos, ahí vamos a estar, porque sabemos que si tenemos ese nivel de relación, vamos a tener un negocio forever. O sea, cerrar y ganar una cuenta es muy complicado. Y una vez que estás adentro, la capacidad de expansión, por lo menos en nuestro negocio, es enorme. Entonces sí buscamos ser como literalmente su primer contacto si necesitan algo crítico desde el punto de vista de datos y AI. Y pues eso influye dentro de ese proceso de educación con el ejecutivo. Cuando me preguntan por qué una startup de Estados Unidos X no podría ir a Latinoamérica, le doy ejemplos como lo que acaba de escribir Mao. Eso es un ejemplo Ese es el real. mayor modo de go-to-market. Este es un ejemplo real. Estábamos compitiendo por cerrar un deal contra una consultora enorme que vende lo mismo o algo similar que Arcan, pero implementado in-house. Y ese ejecutivo me llamó en medio del POC un domingo: tengo este problema, mi sobrino necesita esto. ¿Y tú crees que yo le dije que no? O sea, inmediatamente, absolutamente. ¿Tú crees que ganamos el deal? Absolutamente ganamos el deal. Y esa cuenta se ha expandido 2x. Entonces, digo, es la forma en la que, pues, cuando tienes un startup, empiezas a penetrar el mercado y
pues a nosotros nos ha funcionado muchísimo ese ángulo. Y ahí una pregunta, como lo que yo he visto, por lo menos en nuestro caso, la expansión, quiero hablar. Que la expansión entre un cliente que dice, ok, ya sí quiero hacer esto y le hay un precio y ese precio es muy fácil la expansión. Y después como hay otro tipo de cliente que se supone que en papel se parecen mucho, pero en la realidad como de la expansión es como, ¿por qué me estás cobrando más si tú estás dando un servicio y este servicio es así ¿Cómo ustedes están diferenciando hoy en día como el tipo de cliente que uno se puede expandir y decir, ok, expandamos con 2, 3, 4X? Supongo que delimitan muy bien la cancha en un principio y después van cobrando extra, pero ¿cómo diferencian ese cliente entre que es el fácil de expandir cuando ya estás adentro y el que es difícil de expandir cuando ya estás adentro? Alex. Mira, yo voy de nuevo a mi metáfora de cuando uno está construyendo una relación a largo plazo. O sea, yo creo que setear las expectativas al principio y no dejar la bomba caer a mediados del proyecto y a mediados del piloto. O sea, oye, si esto es exitoso, esto es lo que te va a costar. O sea, aquí está. Te va a costar, aquí está el rango, entre tanto y entre tanto. Y algunos están a decir, oye, me asusta ese precio. Otros están a decir, oye, no, me suena. Veamos los resultados. Si el ROI da, entonces estoy de acuerdo. Pero es saber, digamos, si te vas a casar con alguien, cuánto gana esa persona o qué casa van a poder comprar, o sea, o qué inversiones van a poder hacer, tienes que saberlo de un principio, ¿no? Entonces, yo creo que esa conversación es difícil. No todas las empresas en Latinoamérica les encanta hablar de eso abiertamente al principio, pero creo que esto lo tenemos que quitarnos ese No nos gusta hablar de dinero. Sí, no nos gusta hablar de dinero. O sea, hay un tema como que el elefante en el cuarto. Pero es como, no, a ver, quitémoslo, vamos a hablarlo abiertamente, no pasa nada. Si esto no es un match, esto no es un match. Pero creo que esa conversación hay que tenerla, es difícil, es dura, pero mientras la tengas, digamos, lo más anticipadamente posible, es mejor para todas las partes. Sobre todo en un país como México que cuesta tanto decir no. Alex como que ha estado con una decisión muy complicada recientemente. Con los ejemplos que da. Totalmente. Si pudiera llegar rapidísimo al punto de Matías. De nuestro lado no lo hemos sistematizado en lo absoluto. Lo que sí hemos logrado hasta el momento es una estructura de pricing muy clara. Porque al principio era el primer año y medio era Messi, necesitamos ganar los deals, después nos ganamos nuestras primeras grandes marcas, eso validó muchísimo la propuesta de valor, después empezamos a ganar los casos de uso repetibles en las verticales, eso revalidó la propuesta de valor y ya en base a esos learnings by doing definimos una estructura de pricing que sabemos que puede escalar bien después de que cometimos como 20 cagadas con el pricing, pero ya lo tenemos medio claro, entonces eso funciona ya relativamente bien. Y por otro lado hay un elemento alineado a lo que dice Alex que para mí es como un elemento de gut feeling, como que tú empiezas y entras en la cuenta, estableces la relación y creo que Alex mencionaba como que oye, esta persona está tratando de colgarse una medalla o esta persona de verdad vive la misión de esa empresa. Y creo que si logras encontrar esos misionarios que they really care about the company, yo creo que hay un gut feeling allí que te dice, esta cuenta si lo hacemos bien tiene un potencial de expansión enorme. Hoy no lo tengo sistematizado, pero hay un elemento de feel fuerte. Una pregunta de seguimiento para ti. O sea, este modelo de pricing, nosotros hemos batallado mucho con el modelo de pricing. Es como nuestro playbook que lo hemos cambiado 6 veces. Tú lo tienes, la parte de deployment específicamente lo estableces, digamos, a nivel de como outcomes o a nivel de horas, esfuerzo. ¿Cómo calificas un poco como el modelo? Para evitar que, o sea, no nos pase lo que le pasó a Matías en su proyecto de estimar 6 semanas y fue un año, ¿no? Con deployment te refieres a si es que cobran o no la parte de implementación, más allá creo que no, de la plataforma, ¿no? Hay que cobrarlo. Yo creo que eso no... No. Me refiero, ¿cómo lo cobran? ¿Cómo lo cobran? Sí.
Sí, bueno, la forma en la que nosotros lo hacemos hoy es los deals siempre los firmamos iniciando con una serie de casos de uso muy específicos y muy bien delimitados que tratamos de que queden como súper claros en el POC. Como en ese proceso conseguimos conectarnos con los datos o conseguimos acceso a la infraestructura del cliente, ya más o menos sabemos cuánta infra, cuánto cómputo, cuánto networking, cuánto storage, cuánta inferencia va a ser necesaria. Entonces nosotros cobramos un fee por la implementación, que ahí somos súper flexibles y tratamos como de break even, y después cobramos el fee de la plataforma, que la cobramos como un modelo de infraestructura que escala en base a esos factores, en base a storage, networking, compute e inferencia. Así armamos el modelo. Nos tomó casi 2 años llegar a un modelo que hoy nos funciona relativamente bien. Y a lo que decía Alex, en el sentido de evitar que la implementación te salga muy larga y te cueste tanto en tiempo, recursos más de lo esperado, ¿cómo previenes eso? En nuestro caso, con el PO, como en el POC tienes que acceder a los datos y a la infraestructura de la empresa, rápido te das cuenta del tamaño del problema con el que te vas a enfrentar. Rápido vas a saber si la data tiene la calidad y los sistemas tienen la calidad o son sistemas demasiado legacy que ni siquiera tienen un conector disponible o no tienen un API disponible. Entonces, creo que por eso en nuestro caso, como un diagnóstico, estamos muchísimo en el modelo de FDE, porque ahí rápidamente obtenemos la inteligencia suficiente para decir, esto sí es viable o no way. O sea, no hay poder humano que nos ayude a resolver este problema. Sé que no te gusta que cortemos el episodio para poner un anuncio, y menos para pedirte que te suscribas. Pero hay un dato que no puedo ignorar. El 60% de los que escuchan Startupiable todas las semanas todavía no están suscritos. Lo peor es que muchos ni se dan cuenta, y por eso tengo que repetirlo. No se trata solo de un número en YouTube o Spotify. Suscribirte es como invitarnos un café. A ti no te cuesta nada, pero para nosotros es lo que nos permite seguir trayendo estas conversaciones con los mejores emprendedores en Latinoamérica y el mundo. Si ya escuchaste una entrevista y te gustó, suscríbete ahora. Y a los que ya lo hicieron, gracias. Son ustedes los que hacen posible que Startupiable siga creciendo semana a semana. Bueno, esta conversación me da pie perfecto para meterme más de lleno al tema del modelo de negocio. Y un poco lo que han tocado es que, a diferencia de un modelo tradicional de SaaS, implementar AI tiene más como nuances y detalles que hay que considerar, porque no es solamente cobrar por usuario, márgenes altos y demás, sino que requiere customización, integraciones, soporte, y mucho también se ha hablado de que, el modelo de FDE puede caer en volverse prácticamente consultoría y no ser tan escalable como uno esperaría de una startup. O sea, lo primero es, yo creo que los aprendizajes de nosotros como organización, es muy difícil decir que no, especialmente cuando eres una empresa con hambre, que quieres tener tu logo, es un logo sexy, lo quieres poner en tu página porque al final construye un efecto de compounding sobre otros clientes, pero si no se dan los criterios, no hay un acuerdo en precio, no hay un champion, el cliente no quiere pagar, yo creo que es más fácil dejarlo ir. O sea, eso es un cliente que eventualmente te va a traer más problemas que valor. Y creo que es muy difícil hacerlo, duele, a mí me ha dolido mucho, pero creo que he aprendido a decir que no cuando hay que decir que no. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que es también determinar si tu empresa y tu modelo de negocio amerita un Forward Deployment Model, porque al final yo creo que el Forward Deployment Model no es para todo. O sea, es el LTV amerita que haya un ingeniero que al final, o sea, esto es un ingeniero que es costoso, es talentoso, puede estar haciendo 1000 cosas. O sea, si eso es un contrato que va a ser de $10,000 al año, entonces, o sea, cuestionaría si necesitas un Forward Deployment Model at all, ¿no? Entonces, si este contrato va a ser 200,000, 300,000, 500,000, ok. Otra liga, definitivamente el modelo de Forward Deployment es para ti. Y de nuevo, a mi último punto es, tenemos que
sensibilizar al cliente y es difícil como startup, pero decir al cliente, oye, esto es algo que hay que pagar, entrar a hacer un discovery de tu organización, hacer plomería, psicología y antropología en tu organización, ingenieros muy talentosos cuesta y es un esfuerzo muy grande. Entonces, digamos que el cliente tiene que estar claro que pues tiene que pagarlo y se tiene que pricear correctamente. Y creo que de nuevo es otro criterio para definir como who's in it for the long term y quién no. Eso sería, digamos, lo principal para mí. Y el scope creep es real, o sea, el deployment creep, o sea, cómo hemos hecho de-risking, la verdad es tratar, o sea, a pesar de que, o sea, es irnos como muy... Yo estuve en consultoría un tiempo, pocos meses, pero uno de mis primeros trabajos y digamos que la práctica era todo lo que se acuerda y todo lo que se habla, hay una evidencia. Entonces, como que yo aplico mucho eso en nuestra organización de, ok, tuve una reunión contigo y tuvimos unos acuerdos, los vamos a escribir y le voy a mandar un correo formal para que quede en blanco y negro qué se acordó, qué pasó. Porque luego todos los clientes tienen, o sea, y no porque creo que intencionalmente lo quieren hacer, pero, o sea, son corporativos que tienen 1000 cosas, entonces a veces se les olvida lo que se discutió, lo que habló, y luego entras en una discusión de esto sí en el piloto, esto no es el piloto, y eso es eterno, ¿no? Entonces, o sea, creo que la manera que nosotros hemos hasta ahora hecho ese de-risking es que todo quede en papel, cuentas claras, amistades claras y relaciones claras. Entonces, bueno, a tratar de aplicar eso en todas las fases del piloto y de la negociación siempre va a ser mejor para la relación. Me encanta el coaching de pareja aplicado a Forward Deploy de Alex. Mati. No, a ver, Forward Deploy es un intento más íntimo, o sea, como decía Mau, o sea, te le estás metiendo en el corazón. O sea, yo me meto en las fábricas de los clientes, veo sus procesos, cómo mezclan, o sea, todo, absolutamente. Nos estamos metiendo en las entrañas de nuestro cliente. Entonces, o sea, la intimidad es importante. Y esto es una relación. O sea, esto es una relación en donde 100%. Vas a conocer absolutamente cómo funciona, vas a ver los esqueletos que tienen en el closet, tiene que haber una confianza. Entonces, yo creo que uso mucho la metáfora de relación porque el modelo de Forward Deployment es como tener una pareja, es como tener una amistad muy cercana porque o sea, tienen que estar, digamos, como muy unidos, con mucha confianza, se van a revelar muchas cosas uno del otro. Y creo que cuando eso existe, pues el modelo funciona y la relación es sana. Y si no existe, pues no. Ahora, hablemos de cómo escalar estas relaciones. Mati, hace un rato hablabas de las herramientas internas que han construido para apoyar a sus ingenieros que van a ver a sus clientes, que están estandarizando o que han estandarizado para poder escalar sin depender cada vez de mandar más gente a los clientes y que pueda ser un proceso que vaya escalando y no se complejice a medida que crecen. De hecho, yo ahí estoy como de acuerdo y no de acuerdo con el FDE en el sentido de si es que uno se vuelve muy bueno siendo FDE en el sentido de uno se mete en la empresa, pero también puede deployar muy rápido. Uno puede bajar mucho los costos y ser muy eficiente en eso. Y creo que nosotros lo hemos hecho muy bien. Muchas herramientas que son siempre pensamos como, ok, tenemos que hacer esta integración, ¿cómo la vamos a hacer? Ya tenemos herramientas internas como para enablear muchas integraciones y de forma muy escalable y muy rápido, como con APIs, con Data Lakes, con todos estos conectores. Pero si es que es una integración que además es inevitable, por ejemplo, pongo un ejemplo burdo, pero quiere mandar un Gmail después de que tenga una conversación de WhatsApp, y yo lo puedo iniciar para todos los clientes, tenemos todo un sistema para deployarlo para todos los clientes ese mismo conector. Entonces, para que quede con todo, con tu auth, con toda la autentificación y todo bien deployado y sin ninguna línea de código. Entonces, si es iniciable para el cliente, yo le doy un descuento y le digo, ok, sí vas a pagar la integración porque te la estoy haciendo a ti, pero te voy a dar un descuento de un 50% porque yo sé que se lo voy a poder dar a todos mis otros clientes. Entonces, nosotros hacemos como un poco nuestro pricing, que no sé si está tan bien de FDE, es como te cobramos por integraciones. Entonces,
ok, necesita esta integración, este flujo de trabajo, esto, y cobramos la dificultad de la integración, un poco de hora hombre. Nunca hemos incluido como la revisión de seguridad que creo que ahora deberíamos incluir, pero, pero siempre es como por integraciones y todas esas integraciones después quedan analizados. Y en el caso que no quedan analizados también como nos costó, no sé, 2 horas hacerlo. Pero igual está después el otro como ejemplo que nosotros tenemos como el corporate, que ya es el cliente que paga 200,000 y esa persona tiene un dev dedicado haciendo cosas dentro de la empresa y creo que es más parecido al ejemplo que ejemplifican acá. Pero nosotros siempre intentamos ser lo más eficientes posibles. Ahora bien, igual damos como una cantidad límite de clientes que uno puede tener en un mes. O sea, uno no puede tener más de... ojalá no debería tener más de 7, 8 clientes en un mes. En la práctica, lamentablemente, no pasa así, así que... Pero eso es lo que hacemos nosotros. Quiero agregar algo ahí de lo que decía Mati, o sea, nosotros como en el mundo de los startups nos han enseñado mucho a, digamos, lo que no es repetible y escalable, no hacer, ¿no? O sea, es decir, que yo cuando estoy trabajando con un corporativo no voy a hacer trajes a la medida porque eso me va a desenfocar y me va a tirar por otro camino, y cuando tengo recursos y esfuerzos limitados tengo que hacer una cosa y la voy a hacer muy bien y voy a convertirme en un experto para poder repetir y escalar. Yo creo que el vibe coding de alguna manera ha al menos eliminado el dolor de construir un poquito cosas que de repente pueden ser para un cliente. O sea, yo sigo fehacientemente el modelo que comentaba Matías, en donde, o sea, si yo voy a construir algo para este cliente, no importa que sea custom, es algo que yo voy a poder reutilizar de alguna manera para otro cliente en el futuro. Si la respuesta es no, definitivamente no lo voy a hacer. Pero antes, de repente, tradicionalmente yo decía, ok, esto no es mi core connector, no lo voy a hacer. Pero ahora las herramientas que tenemos a la disposición nos permiten que incluso usuarios no técnicos puedan desarrollar integraciones. O sea, mi equipo no técnico con Vibe Coding hace integraciones con RP. Entonces, eso antes estaba limitado a un equipo de desarrollo. Entonces, ahora eso le abre el campo digamos, con la comoditización del software. Nosotros podemos ser un poquito más laxos en ese criterio como tan rígido de el escalamiento. O sea, siempre y cuando aplique el principio de lo voy a utilizar en un futuro sí o no, yo creo que es algo que sí se puede invertir a hacer con las herramientas adecuadas, ¿no? Pero y sumado a eso también, por ejemplo, el otro día yo quiero implementar esto en Bambi, que al final hacer código es tan fácil hoy en día, ¿ya? Y obviamente el software completo no es fácil y todo, pero código como un script es tan fácil que hoy en día yo me preguntaba como a mí mismo, ¿por qué no todas las integraciones son con un script, básicamente, que yo se lo doy a la AI que pueda ejecutar, que tenga los parámetros, y le doy el script y le doy un copilot a la persona para que pueda hacer el script? Si eso la AI lo hace de manera instantánea. Como en verdad hoy en día, como que me pregunto, al final el código está tan a la medida, o sea, tan a la mano para el cliente final. ¿Por qué no le damos la habilidad de hacer código también al cliente final para que la AI se integre con cualquier cosa? Una pregunta interesante. Quiero ponerle números. ¿Cómo miden el éxito de una implementación? ¿Tienen un número? Digamos de que si mi ciclo de ventas es mayor a X número de meses, ok, ¿hay algo que está yendo mal? ¿O cómo piensan de eso? Sobre todo a medida que proyectan o que piensan en sus planes de crecimiento y sus objetivos. ¿Hay alguna métrica? En nuestro caso, como nosotros trabajamos con casos de uso que ya tenemos bastante identificados por vertical, el éxito de la implementación es el delivery confirmado y successful del cliente, que el caso de uso ya le resuelve. Y eso lo tratamos de hacer pues dentro del roadmap que definimos al inicio del contrato. Se nos suelen alargar algo los tiempos, definitivamente, pero por lo menos en nuestro caso, que es entras con el FDE, ya todo lo tenemos productizado, entonces empezamos a implementar
el éxito es, ¿estamos resolviendo el pain point o no estamos resolviendo el pain point? ¿Hay adopción con la plataforma para resolver ese pain point al día a día? ¿Sí o no? Y lo estamos logrando dentro del tiempo contractual, ¿sí o no? Eso es como lo que usamos. ¿Tienes un rango de tiempo razonable o varía demasiado por cliente, por industria? No, nosotros, bueno, en nuestro caso puntual, como con digamos, lo que nos permitió el Forward Deployed Model es productizar todo el ciclo de la plataforma, como que al principio cuando arrancas a vender no tienes nada, entonces nuestros propios software engineers eran los que nos Forward Deployed y hacían las soluciones, y con el tiempo entendíamos qué teníamos que construir el producto para productizar, para armar esa solución por completo, ese aplicativo completo en el producto. Así nacieron aplicativos nuestros como el ML Hub. Antes hacíamos los modelos predictivos en el back para nuestros clientes. Hoy tenemos un módulo que corre por completo diferentes clases de modelos de ML de una forma completamente automatizada, pero tardamos 1 año y medio en poder llegar a hacer ese aplicativo. Entonces, hoy ya casi, en el caso de Arkham, todo es productizado. Y a tu punto, no tenemos un tiempo específico, pero lo que hacemos es que ya sabemos que, digamos, desde la firma del contrato, como hacemos el POC, sabemos todo el tema de los datos, armamos un roadmap que se adapta al cliente, a las complejidades del cliente, y ejecutamos sobre ese roadmap. Ese es un poco nuestro play. Y sí hemos empezado a encontrar patrones, pero básicamente va muy a la medida de la complejidad del cliente. No es lo mismo un cliente que tenga 2 unidades de negocio, uno que tenga 20 unidades de negocio con múltiples complejidades. Entonces se adapta. Eso es lo que creo que el modelo de FDE te permite hacer también. Para nosotros, o sea, es muy blanco y negro en la operación de manufactura, porque tenemos, digamos, o sea, de una manera muy rápida saber la atribución exacta del impacto operacional que tuviste. O sea, yo para mí los casos más exitosos, o sea, hablando de no quedarte en el purgatorio, tienen que ver, o sea, ¿te hice más plata o te ahorré más plata? O sea, creo que es súper claro y lo puedes poner o pintar de la manera que quieras. O sea, en nuestro caso puede ser toneladas por hora, botellas por hora, número de horas de downtime recuperadas, economics de márgenes de la organización, pero todo se reduce a, cuando lo abstraes, ¿sabes? ¿Le hiciste más plata a la organización o le ahorraste plata a la organización? De hecho, incluso argumentaría que los pilotos en donde solo ahorras tiempo, que bueno, tiempo igual a plata, pero es un poquito más desconectado de la plata directa, son mucho más difíciles de escalar. Y no se ve el beneficio tan tangible. Entonces, o sea, si estás haciendo algo de ahorrar solo tiempo y no directamente plata, te recomendaría ir a buscarla. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. 100% de acuerdo. 100%. Me encanta De ese acuerdo. punto, porque una de las grandes obsesiones, creo, hoy en Silicon Valley de los inversores es la idea de que el mercado de AI va a ser 10 veces más grande, por decir un número, que el mercado de SaaS, porque se va a poder cobrar por trabajo y no solamente por software. ¿Lo ven ustedes eso en sus mercados? ¿Ven que porque sus soluciones tienen un componente core de AI, los clientes están dispuestos a pagar más? O sea, porque generan mucho más valor, el cliente está dispuesto a pagar más de lo que hubiera pagado hace 5 años por una solución de SaaS más tradicional. En nuestro caso, por lo menos, nosotros nos comparamos 100% con el salario mínimo de acá en Chile o en México. O sea, literalmente nosotros decimos como tenemos un pricing alto nosotros, o sea, comparados con muchas plataformas de agente AI. Nosotros somos lejos el que tiene un precio más alto, pero también el agente trabaja como un humano. Es increíble porque hacemos múltiples agentes, entonces como son múltiples agentes, en verdad están súper enfocados cada uno en su trabajo. Yo como Matías Pérez, cuando nosotros empezábamos y comprábamos software, jamás en mi vida hubiera pensado comprar un software de más de $500, $1,000. Nunca hubiera pensado y hoy en día hay pequeñas empresas que nosotros le decimos que En no. Cursor gasta más. Sí, no, en Cursor gasto más, primero que nada. Y segundo, hay pequeñas empresas que en verdad nosotros le tenemos que decir que no porque no tienen KPI métricas que nosotros como podemos ir midiendo y podemos decir, mira, esta es tu evolución y este proyecto fue exitoso. Entonces, obviamente, las pequeñas empresas no las podemos atender hoy en día. Y esas pequeñas empresas están dispuestas a pagar ese high ticket porque al final, o sea, high ticket para ellos, que son, no sé, $500, pero porque al final le están cambiando la vida. O sea, nosotros empezamos atendiendo a empresas pequeñas y
y yo hablaba con los clientes y decía, o sea, ahora puedo ver a mi hija, yo era one man company One man show. y ahora puedo ver a mi hija, puedo ver a mi señora, o sea, esto me cambió la vida. Y ahí vimos un poco como el valor, cada vez tuvimos que ir creciendo un poco por un poco también lo que dicen ustedes, de mostrar el valor y de que es un proyecto exitoso o no. Con una pequeña empresa es muy difícil mostrarle que el proyecto fue exitoso, porque no tienen las métricas de antes, o sea, no saben cuánto convierten, no saben cuánto gastan, no saben cuánto, etc, etc, etc. Con una empresa grande uno sabe, hey, estas son mis KPI, estos son mi porcentaje de conversión, esto es lo que gano, esto es lo que no gano, esto bla, 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 y uno los compara con eso al final del día. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así, el podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20.000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. Mau, quiero hablar un poquito para cerrar esta sección de estrategia, porque hace un rato dijiste algo que me pareció súper interesante, que es ser muy estratégico acerca de cómo eliges tu beachhead y que hay beachheads o puntos de entrada en el cliente que te abren la puerta grande, y puedes crecer dentro del cliente. Y en cambio, hay puntos de entrada que al contrario, entras y luego se te cierra la puerta y se vuelve muy difícil crecer dentro del cliente. Sí, totalmente. Yo, ahorita que Alex decía, no hagas proyectos que te ahorran tiempo, o sea, es súper spot on. O sea, nosotros, por ejemplo, Arkham es una solución excepcional. Arkham, por ejemplo, es una solución brutal. Yo creo que es de las mejores del mercado para hacer soluciones de reconciliaciones de datos. Pero yo nunca voy al mercado vendiendo reconciliaciones de datos, porque yo no quiero posicionarme como una herramienta que te va a ahorrar un headcount para hacer un proceso de reconciliación de datos cuando todavía el labor cost en América Latina es tan bajo. Entonces, para mí siempre busco entrar por, exactamente como decía Alex, dónde suena la caja registradora en la empresa. Es un reto de pricing, es un reto de stockouts, es un reto de manejo de inventario, es un reto de planificación de sellout, porque si logras resolver esos retos, la métrica que le impactas va directamente al bottom line del negocio. Entonces, hoy, por ejemplo, hay cosas que hace Arkham que son de verdad top of the market. Tenemos integraciones al SAT, que son, el SAT mexicano, que son, yo creo que la mejor del mercado. Ni siquiera la vendo allá afuera, porque no me quiero diluir con ese caso de uso. Ese caso de uso después lo quiero vender, después quiero ofrecer otros capabilities, pero no quiero posicionarme con el mercado ni con el C-Level desde ese ángulo, porque yo no quiero vender una solución de contabilidad, por ponerte un ejemplo. Entonces, en el caso de, por lo menos lo que nosotros estamos viendo en la TAM, áreas comerciales, áreas operativas, C-Level, ahí es donde está como el decision making power y el budget significativo para este tipo de iniciativas. Áreas como contabilidad, fiscal, reconciliación de información, ahí no entramos nosotros. Eso ha sido un poco nuestro aprendizaje. Tremendo ese insight. Ya hacia el final, quiero hablar un poquito más del futuro, porque aún estamos en los primeros días de implementar AI en grandes empresas. Creo que en Latinoamérica, igual que en Estados Unidos, porque muchas de las conversaciones que tengo hoy en San Francisco son similares a la que estamos teniendo. Así que creo que nadie ha figured out cómo hacer esto todavía. Todos estamos aprendiendo y como describían al inicio, hay muchas empresas que quieren hacer algo con inteligencia artificial, pero no saben qué. Otras están más avanzadas y de repente están trabajando con Bambe, con Arkham, con Ali. En unos años, no sé, 3, 5 años,
¿qué creen que tiene que pasar para que en el ecosistema, en las empresas, en los vendors, haya una adopción masiva de inteligencia artificial en las grandes empresas de Latinoamérica? Yo creo que tiene que haber y esto de repente va a sonar un poquito romántico de mi parte, pero la verdad creo que tiene que haber una triangulación entre educación, gobierno y empresa privada hacia la inteligencia artificial. En mi industria lo veo mucho, o sea, por ejemplo, tenemos, o sea, no hay que esconder que sí va a haber un displacement impresionante de cargos hacia, digamos, de un cargo a otro. Un cargo va a desaparecer, el que estaba presionando botones haciendo una tarea repetitiva va a desaparecer y va a ser reemplazado por una persona que tiene las capacidades de poder interactuar con la inteligencia artificial, poder usar agentes, poder configurarlos. Entonces, o sea, yo creo que depende mucho, o sea, uno, de la educación, y no solo se lo dejo a las universidades, sino todos los actores que damos educación y evangelizamos, de dar educación gratuita, de certificados sobre cómo utilizar la herramienta inteligencia artificial, cómo poder adoptarla, esto que estamos haciendo hoy, de dar mejores prácticas para que todos nos podamos llevar. Todo es, digamos, un tema de evangelización que creo que es importante, ¿no? O sea, lo segundo es, el gobierno tiene que tener políticas claras que puedan incentivar la adopción. O sea, vemos casos como Alemania negociando, digamos, directamente con OpenAI una infraestructura para poder tener un public LLM. Lo vimos también en el caso de UAE. Entonces, en donde verdaderamente hay una política de Estado hacia la inteligencia artificial, en donde hay un esfuerzo concertado en poder, digamos, ponerla, democratizarla y dar acceso al público general para que podamos todos capacitarnos. Y lo tercero, pues el esfuerzo de los que estamos en esta llamada, de los clientes, de poder, digamos, como tomarla en serio, de construir casos de negocios reales, de tener una estrategia a largo plazo, sostenible en el tiempo, ir construyendo ganancias de poquito a poquito para poder ir, digamos, sobre un proyecto y una estrategia mucho más amplia. Entonces, o sea, todo tiene que suceder, ¿no? Y creo que todos tenemos un rol en la sociedad de poder, digamos, hacer que esto pase. O sea, va a suceder, lo queramos o no. Y creo que como país, o sea, deja tú de las empresas, como países y como sociedades tenemos que poner nosotros, digamos, dar aquí en Latinoamérica, dar nuestras opiniones y sobre lo que tiene que suceder para estar a la vanguardia, porque al final el país que se queda atrás va a ser el país que al final se va a quedar sin empresas competitivas, que se va a quedar sin unas políticas claras desde el Estado. Entonces, creo que es responsabilidad de todos poder tenerla. Y mi último comentario para cerrar es, úsenla. O sea, creo que nos encanta leer sobre ella y nos encanta hablar sobre ella. Y no sé si nos encanta tanto usarla. Todos usamos ChatGPT, pero no, pónganse el reto de ir a meterse a vibecodear algo, ir a crear un agente de cero, ir a utilizar unas herramientas en donde verdaderamente puedas crear y automatizar un flujo, hacer conexiones, integrar distintos procesos operativos, porque creo que sales como una persona nueva una vez que puedas de verdad experimentarla desde la raíz y digamos, o sea, sé tu propio forward deployment engineer para tu vida. De tu vida. Y te va a cambiar la vida, la verdad. Algo rapidísimo a lo de Alex. Yo creo que hay una responsabilidad demasiado grande de nuestro grupo de que en la región hayan emprendedores extremadamente cracks que tengan la resiliencia de escuchar una conversación como esta y darte cuenta de holy shit, lo difícil que es vender en Enterprise, lo difícil que es meterse, lo difícil que es construir un producto, pero de todas maneras, o sea, yo todos los días, hoy por ejemplo acabamos de hacer una integración con un cliente y veo la oportunidad y digo, nada más en esta vertical hay un multi-billion dollar company si un emprendedor decidiera tomarla y ejecutarla de inicio a fin. Entonces yo creo que la región, desde México hasta Argentina, hay una cantidad de oportunidades enormes. Yo creo que para que haya más adopción tiene que haber
un sistema de capital y de entrepreneurship cada vez más grande en la región porque la oportunidad es enorme. Y yo creo que esta generación de emprendedores tiene una responsabilidad enorme en capitalizar lo que quizá no se logró con SaaS en la región en los últimos 20 años. Creo que tenemos que nosotros cambiar esa historia y sí lograr construir empresas enormes y construir empresas que tienen un potencial de crecimiento gigantesco. Creo que es un burden importante en nosotros. Porque esta ola tecnológica acá creo que es más crítica. O sea, 100%. si no nos subimos a esta, nos quedamos atrás. ¿No? No, y yo aprovecho aquí el podcast, o sea, me gusta mucho lo que dice Mao. Yo me siento muy solo, o sea, como founder, o sea, estos temas de forward deployment, o sea, son pocas las empresas que puedo tener una conversación thoughtful sobre el tema. Incluso ha llegado al punto que hablo con mis competidores internacionales, competencia directa, y es como que, a ver, ¿con quién más vamos a hablar de deployment de manufactura? Vamos a compartir best practices, secrets, o sea, es lo que hay. Entonces, o sea, a mí sí me gustaría crear comunidad, o sea, y no sé, abrir grupos de WhatsApp, hacer eventos, digamos, de lo que estamos haciendo verdaderamente forward deployment engineering, construyendo inteligencia artificial en la región para acercarnos mucho más, porque sí es un camino, o sea, es complejo, de nuevo, es full stack, es multidisciplinario, y creo que nos conviene a todos como unirnos, ¿no? Entonces, los que estén escuchando esto... Me estás dando ideas. Sí, por favor, contáctenme, contacten a Mao, contacten a Matías, hagamos un grupo y la verdad, hablemos, o sea, sentémonos de manera recurrente a poder discutir las cosas que nos están doliendo hoy y buscar soluciones y que podamos compartir entre todos. Para cerrar, empiezo con Mati. En unos años, no sé, 3, 5 años, ¿qué creen que tiene que pasar para que en el ecosistema, en las empresas, en los vendors, haya una adopción masiva de inteligencia artificial en las grandes empresas de Latinoamérica? Creo que es súper importante adoptar estas tecnologías que al final vienen a revolucionar un poco todo y cambiar todo, como que al final es aplanadora en ese sentido. O sea, todas las empresas que estaban bordeando y están teniendo como cliente a Mao, a Alex, a mí también, están teniendo una ventaja competitiva bien importante sobre las empresas que no la están adoptando, ¿ya? Y un poco como muéstrame el incentivo y te diré cuál va a ser el resultado. Creo que es lo mismo. O sea, todas las cosas solo por competencia, porque gente va a ser más eficiente, va a ganar más revenue, etcétera, etcétera, se va a ir yendo a estas soluciones y creo que los que se queden un poco abajo van a tener a tough time yendo encima y llegando a ese nivel. Entonces la verdad es que creo que es importante experimentar y también como consejo, experimentar cosas baratas, siempre como experimenta barato, experimenta, itera. Creo que el mayor consejo que puedo dar, pero itera con las tecnologías de punta y las cosas que saben que funcionan. Eso. Yo lo que le diría a un CEO, yo creo que la posición de un CEO, como decía ahorita Alex, es una posición extremadamente solitaria y como que a veces yo siento que un CEO muy senior ni siquiera quiere preguntar porque no quiere quedar mal y no quiere quizá que los demás se den cuenta que no entienden en profundidad este tema. Y yo creo que esto no es una nueva tecnología, esto es un cambio de verdad sustancial de paradigma completo de cómo vamos a operar en las empresas en los próximos 5, 10, 20 años y todo arranca por entender. Cuando te hablan de AI, ¿de qué me estás hablando? Me estás hablando de modelos de lenguaje, me estás hablando de machine learning, me estás hablando de una combinación de ambos. Yo creo que dedicarte ese tiempo como CEO a entender la tecnología y lo que es posible y qué significa ser no determinístico y eso qué implica en las soluciones que podemos implementar en la empresa, yo creo que no es una decisión que un CEO puede delegar, no es una decisión que puedes pasarle al CIO. Tienes que tomarte el tiempo con soluciones baratas, siendo tu propio forward deploy engineer, cualquier sea la solución, pero tienes que entenderlo, porque si no lo entiendes, no sabes la magnitud del impacto que puede tener en tu empresa. Entonces yo diría como, dedícate el tiempo para entenderlo en profundidad. Yo, la verdad, iba a decir exactamente lo mismo que Mao, así que RT. No delegues la inteligencia artificial a otro champion. O sea, tú, CEO, tienes que ser el champion ejecutivo de la inteligencia artificial en tu organización.
y no hay nadie más que no seas tú. O sea, es la tecnología más transformativa en la sociedad en los últimos 100 años. Y digamos, como CIO te va a impactar en todas tus áreas, en todos tus departamentos, en tu modelo de negocio, en cómo haces productos, cómo los vendes, cómo tratas con clientes. Imagínate dejar pasar esta oportunidad, entonces la otra. Entonces, ¿quién conoce mejor tu organización que tú? Lidéralo tú, championéalo tú y métete a experimentar, mete las manos, digamos, como en el fuego, en el edge, con los partners adecuados. Pero bueno, es una oportunidad de oro que creo que los CEOs tienen y deberían aprovechar. Tremendo. Señores, gracias por animarse. La conversación salió espectacular. Creo que es más de 1 hora de harta carnita. Así que gracias por su tiempo. Venga. Gracias a ti, Enzo, por invitar. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.